programa de todos los miércoles, Camina con Meg. Este programa que está diseñado para ti. Retos femeninos como una plataforma de entregarte material semana a semana en todos los ámbitos para darte herramientas, para ser mejor persona, para estar más en paz, para encontrar tu buen lugar. Yo creo que hoy más que nunca lo que necesitamos es encontrar nuestro buen lugar. Eh, el tema de hoy a mí me interesa mucho compartírtelo porque está súper de moda. Hemos escuchado la palabra mindfulness y pues cada día estamos esperando y en esta búsqueda de recuperar nuestro equilibrio interno, nuestra parte mental, emocional, espiritual. Hemos estado hablando y en este programa hemos hablado cantidad de veces de qué es conciencia, la conciencia de sí, la autoobservación. Todo esto como un mecanismo, como una herramienta para empezar a sentir más paz. Pero no solo más paz, sino actuar más, con más bondad, más compasión, conmigo para poderlo dar a los demás. Esta moda del mindfulness, pues no es moda. Yo te quiero decir que hace 2500 años existía mindfulness y Buda fue el primero en hacerlo. Para nosotros los occidentales se pone de moda en los 70s y pues como siempre nuestro vecino, Estados Unidos, lo activa y se convierte en una tendencia, tanto que las empresas empiezan a ponerlo con sus ejecutivos y es el término de flow, fluir. Pero mindfulness va más allá, que es conciencia plena, es estar presente, pero quiero decirte que tengo hoy un experto que nos va a hablar particularmente del mindfulness a profundidad, porque creo que vale la pena entender para poder aplicarlo. ¿Quién es este invitado extraordinario? Es Fernando Rodríguez Bornechea, que está desde España haciéndonos este gran programa juntos. Él es doctor en psicología. Hace 21 años fundó Baraca, Instituto de Psicología Integral, donde se dedica a la práctica de la psicoterapia y la enseñanza de la meditación vipassana, con formación en las terapias cognitivo, neuropsicología, psicoanálisis, psicología humanista, transpersonal, y tiene una enorme y larga experiencia como psicólogo clínico. Desde que dejó la universidad se ha dedicado al estudio del Dhamma, la enseñanza del Buda, especialmente el Abhidhamma, filosofía y psicología budista. La rigurosidad y profundidad de este modelo sigue siendo confirmada por los descubrimientos modernos, hoy más que nunca por la neurociencia como de espiritualidad comparada. Ha practicado meditación Zen, ha pertenecido a un grupo Kagyu de budismo tibetano y desde hace 22 años ha sido discípulo de un maestro Theravada, Ajahn Dhiramsa, del que ha recibido su transmisión. Ha editado libros y escrito numerosos artículos en revistas científicas y su más reciente libro es Mindfulness, la atención consciente, una vía directa a la sabiduría. En la actualidad imparte formación de mindfulness, que es el modelo terapéutico más relevante de la tercera generación de terapias cognitivo-conductuales y está inspirado y basado en la meditación vipassana. Pues aquí te tengo aquí de este invitado maravilloso y te doy la bienvenida con mi corazón. Gracias por estar, gracias por acceder a esta plática de amigos, la verdad. Gracias por estar, Fernando. Muchas gracias, Meg. Estoy encantado y para mí es un honor y un privilegio, ¿no?, poder compartir este rato contigo y con toda vuestra gente. Pues vayámonos al tema para Sí. empezar a desglosar. Hablamos del mindfulness y aquí en México y yo creo que también en España y en muchos lugares decimos conciencia plena. La palabra es como, eso es una cosa, va con la otra. Pero yo quisiera empezar con el término conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, empezamos fuerte entonces, ¿no? Empezamos muy fuerte. Mira, eh, como sabes, Buda evitó siempre este tipo de especulaciones filosóficas porque, bueno, son retos que
no se pueden resolver por lo que es nuestro conocimiento lingüístico discursivo, ¿no? Y de hecho es, como sabes, el último gran secreto para la ciencia, ¿no? Y podemos saber sobre la vida, sabemos sobre tantas cosas, ¿no? Pero realmente lo de la conciencia sigue siendo el gran misterio. Entonces, bueno, no deja de ser una posición filosófica que podemos, que cada uno la puede explicar de alguna manera. Por supuesto, hay como dos grandes posiciones, ¿no? Que es la, digamos, dominante dentro de lo que ha sido nuestra forma de pensar occidental desde hace más de 200 años, que es el materialismo, ¿no? Como si la conciencia surgiese de una organización especial de la materia que se da por no se sabe por qué. Y el otro gran punto de vista, pues es el punto de vista más idealista, ¿no? Es decir, existe antes una conciencia y la materia no es más que una manifestación de aquello. Hoy en día yo optaría, digamos, desde una postura filosófica por lo que se llama un monismo de doble aspecto, en el cual los dos elementos, el tradicional dualismo mente-materia, se convierten en uno, es una única cosa. Y es una única cosa, pero no es que haya una cosa que esté por encima de ellos o que estas dos formas sean dos manifestaciones diferentes de la sustancia, sino que no, que es la misma, la única cosa que existe, ¿no? Entonces, hay que pensar, claro, y esto es un desafío para nuestra mente, ¿no? El pensar en el que el átomo más pequeño, la forma más pequeña de materia que podamos conocer, tiene su ración o tiene su parte, digamos, su contraparte consciente. Claro, nosotros no podemos pensar cuál es la conciencia de un átomo, ¿no? Pero ¿qué es lo que a una célula procariota, que en un momento dado se juntan varias células y forman una organización, ¿no? Y esa organización dice, oye, pues yo me ocupo de esto, tú te ocupas de esto, vale, ¿no? Por supuesto no lo hacen así, pero de alguna forma se organiza. ¿Quién organiza? ¿De dónde surge este orden? ¿Por qué surge este orden? ¿Por qué hay este nivel cooperativo que se pone a funcionar y va creando todo este monumental, esto que es nuestro mundo, ¿no? Nuestro universo, ¿no? Entonces es porque todos los elementos, por pequeños que sean, están compuestos de las dos cosas. Y lo nuestro es ya pues, una sofisticación especial que es tan sofisticada que nos ha vuelto locos a nosotros mismos, ¿no? Claro. En este mismo momento ya no sabemos exactamente ni qué hacemos ni a dónde vamos por nuestra propia complejidad, ¿no? A ver, porque para poder hablar de mindfulness y hablar de conciencia y de conciencia plena y de estar en el presente, conciencia, voy a ponerle a lo mejor muy simplista, es que me pueda dar cuenta, que esté como alerta, como que esté despierto. ¿A qué? ¿A qué puedo estar despierto? A sensaciones, a emociones, a pensamientos. ¿Cómo lo maneja mindfulness? ¿Cómo es este trayecto? ¿Cómo se mueve? Sí, a ver, en España el término mindfulness se impuso también. Precisamente yo estuve, digamos, en la cocción de esta decisión, ¿no? Porque organizábamos unos cursos de verano cuando yo era profesor de universitario sobre este tipo de cosas y estaban Vicente Simón, que no sé si te suena, pero que es uno de los decanos del mindfulness en España, Santiago Segovia. Pues, los dos eran catedráticos de psicobiología, ¿no? Uno en la UNED, otro en la Universidad de Valencia, y practicaban también, de alguna manera, pues uno practicaba Zen, el otro practicaba budismo tibetano y yo estaba con el tema del Vipassana, ¿no? Y entonces, en ese momento, en esa cena, estábamos discutiendo, era sobre otra cosa lo que estábamos trabajando ese año en el curso de verano, pero Vicente estaba muy excitado con la idea del mindfulness y Vicente defendía que tenía que mantenerse el anglicismo, ¿no? Mientras que Santiago hablaba de atención plena. Entonces, aquí se habla mindfulness y se dice atención plena. Mientras que, por ejemplo, en Francia se dice conscience pleine, se dice conciencia plena, como parece ser que también decís vosotros, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Entonces, bueno, este punto es interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo primero que el mindfulness tiene en cuenta, que es la regulación de la atención, es el control atencional, lo primero que se dedica ¿no? El mindfulness empieza como control atencional, ¿no? Pero claro,
la atención es un proceso psicológico básico muy complejo, complejísimo, que está muy diversificado en todo el sistema nervioso central a diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles, nivel subcortical, nivel límbico, nivel de corteza cerebral, ¿no? Entonces, hoy en día hay un cierto consenso en la neurociencia de que la atención funciona como en tres redes, tres redes, ¿no? Que esto va a ser muy interesante de cara a la exposición de lo que yo propongo en el libro, ¿no? Claro. Y es que hay un nivel que es un nivel que compartimos con muchos otros animales, ¿no? Que es un nivel de vigilancia, simple energía atencional. Es un grado de eso, de alerta sin más, ¿no? Pero claro, cuando los animales ya cobran una cierta autonomía con respecto a la tierra, pueden movilizarse, etcétera, tienen que escoger hacia dónde van. Por tanto, tienen que enfocar la atención, tienen que dirigirla y enfocarla lo mejor posible, ¿no? Para darse cuenta de frente a qué están, etcétera, ¿no? Y esa es la segunda red, la red de orientación, ¿no? Y hay una tercera red, que es la red cortical, que es la red ejecutiva, se llama ahora, pero que durante años esta red ejecutiva se ha considerado en la sede de la conciencia. De hecho, todavía muchos tratados de psicología general hablan de esta conciencia, refiriéndose a lo que hoy llamamos atención ejecutiva, la tercera red ejecutiva, ¿no? Entonces, es claro, la sintonía del trabajo de estas tres redes es el elemento fundamental de nuestra forma de estar en el mundo, porque, claro, la atención es la puerta a cualquier cosa de la que podamos ser conscientes. Es la puerta. Si no hay atención, eso no puede pasar a las siguientes fases que serían de percepción o lo que fuera, ¿no? Con lo cual la atención es como el punto fundamental en el que se empieza a construir la realidad que nosotros experimentamos, ¿no? Entonces, por eso la atención. Perdóname, y la atención, o sea, porque mi mundo de las sensaciones viene de mis sentidos. Entonces, todas las redes visual, olfativa, táctil, etcétera, pues son como las a donde yo pongo la atención. De ahí a donde voy. Eso es. Esto es muy interesante lo que dices, porque efectivamente nosotros recibimos información del exterior a través de los 5 sentidos. Pero que tú sabes, en la tradición del Buda se habla de 6 sentidos. Y esto va a ser fundamental a la hora de entender esto, porque hay un sexto sentido en el budismo que es la propia mente, ¿no? Esta mente tiene sus objetos particulares, que son las imágenes mentales, los símbolos, los signos y ya todo lo que son las palabras, los conceptos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, este es un elemento clave porque ahí es donde se produce la disociación en la que vivimos, ¿no? Entre este personaje narrativo, que es un personaje que funciona en el nivel de los conceptos y los símbolos, y el personaje experiencial, que es el que recibe la información directamente del exterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque por toda nuestra forma sociocultural de ser educados, esto está escindido de alguna manera. Y hay la gran pandemia bueno, y hoy en día ya todavía es peor, pero bueno, la pandemia es la neurosis. La neurosis, que es la inhibición de toda esta energía vital que nosotros hacemos, el intercambio que hacemos con el exterior, ¿no? Por mor de toda esta instrucción sociocultural, normativa, etcétera, etcétera, que hace que, digamos, tengamos que dominar nuestro mundo vital, nuestro animal, ¿no? Y que además, corrígeme si no estoy en lo correcto, no solo tengo toda esta narrativa, sino que está asociada con mi propia percepción interpretativa de acuerdo a mi propia vivencia. Entonces, lo que para ti es muy agradable, para mí puede ser un acto de medafobia, o sea, no, porque te metes al mar, ¿no? O sea, en esta tema de las sensaciones, de la percepción, cuando voy a este sexto sentido, que es la mente, entonces entra los grandes conflictos hasta para poder comunicarnos, porque lo que yo pienso
lo proyecto en ti sin que sea tuyo. Y entonces también andamos muy mal en las relaciones porque yo percibí que tú me mirabas de esta forma y tú volteas y dices, pero si yo ni te estaba viendo, mi querida, ¿no? O sea, ni volteé a verte. Y ahí Sí. empezamos a generar, yo creo que mucha de la atención de esa neurosis que es como este estrés límbico perpetuo emocional en el que vivimos, donde estamos, siento que muy mal activados, Ujú. y por eso el valor de este aprendizaje, de cómo llegar a este buen lugar donde esta percepción, posiblemente, y aquí tú dirás, eres el experto, esta visión se ponga en un mejor espacio que me lleve a una posiblemente reflexión o que me Ujú. aquiete un poco y me diga, calma, calma tu loca de la casa porque por ahí no va. ¿Sí? Ujú. ¿Voy por ahí? Sí, sí, vas muy bien, claro. Primero, es muy importante, ¿no?, comprender esto que tú estás señalando, y es que hasta ahora nosotros pensábamos, ¿no?, y que realmente hay una realidad objetiva en el exterior que nosotros tenemos que aprender en su objetividad, ¿no? Pero resulta que hoy comprendemos que no, que esto es una construcción, que lo que nosotros percibimos de la realidad es una construcción y que esa construcción se realiza en base a toda esta historia que tú señalas de refuerzos, de contingencias, de aprendizaje que hemos ido realizando. Y que, claro, la enorme diversidad de interpretaciones de la realidad produce todo lo que son estos conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de los conflictos fundamentales es el que señala la tradición de Buda, que es el creerse a uno mismo como el detentor de la realidad, de mi única realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que genera conflictos, ¿no? La creencia en uno mismo y en pensar que realmente uno es el dueño de su cuerpo, el dueño de sus acciones, el dueño de sus pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que tú dices. Desde muy pequeños se introduce este elemento que tú has señalado, que es lo que se llama en filosofía una teoría de la mente. Desde los 3 o 4 años yo empiezo a pensar que tú tienes unos intereses, que tienes y empiezo a intentar ponerme en tu sitio o por lo menos a saber qué es lo que estás pensando a través de las señas que tú me señalas o de lo que yo percibo y tal, ¿no? Y eso efectivamente lleva a grandes engaños y autoengaños, ¿no?, sobre lo que nos pasa, ¿no? Entonces, efectivamente, la práctica consiste en algo que es muy contraintuitivo y por lo que la gente le resulta muy complicado, cuando es muy, 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 muy sencillo. Y es, usted quédese quieto. Para empezar. Quédese quieto, inmóvil. Ajá. Quédese inmóvil y observe qué pasa, ¿no? Entonces la gente dice, no, yo no puedo, yo no me concentro, no sé qué, no sé cuántos y tal, ¿no? Claro, pero y se sale rápidamente del juego, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te quedas quieto, ¿no?, entonces empiezas a sentir el cuerpo con mayor intensidad, ¿no? Y entonces la mente empieza a defenderse como tradicionalmente se defiende, ¿no? Decir, no, no, esto no es bueno, esto es una tontería, ¿para qué voy a estar quieto? Lo que hay que hacer es hacer, hay que hacer esto no. Y entonces, pues consigue engañarte de todas las formas, ¿no?, para moverte, etcétera. Vamos a suponer que, como tú señalabas antes, uno tiene cierta fe porque dice, bueno, pues he visto que estas personas en las que confío me señalan que este es un buen camino, etcétera, etcétera, voy a intentarlo con más intensidad, ¿no? Y dice, bueno, voy a quedarme sin mover, ¿no? Y de repente se queda así un rato, ¿no? Y está así intentando no moverse, ¿no? Y de repente, Claro. Ajá. ¿no? Claro. Y dice, ¿y quién ha dicho eso? ¿Quién ha dado esa orden? Yo no Claro. he dado esa orden, yo quería quedarme quieto. ¿Por Claro. qué ha pasado esto? ¿Eh? Claro. ¿Y por qué me picaba? Claro, claro, claro. ¿Y por qué me pica? La conciencia. Claro. Entonces uno empieza a preguntarse y a darse cuenta, efectivamente, ¿no?, de cómo somos muy reactivos. Estamos continuamente reaccionando, pero de una manera que es automática, es mecánica, no nos damos cuenta de que... Entonces se empieza a caer esta historia de que yo soy el que controlo, de que yo soy el que domino. Y uno empieza a pensar, pero entonces, ¿quién es el que está aquí dominando, ¿no? Y esto es lo que nos puede llevar a indagar
sobre este personaje que yo hago en la vida, ¿no? Y sobre esto, de qué manera este personaje funciona, ¿no? Porque no olvidemos que la práctica consiste en... Es una práctica que se eleva sobre todo el resto de las actividades del ser humano, ¿no? Los pensamientos, las percepciones, etcétera. Se pone por encima de ellas y observa todas. Dice, mira, ahora surge este pensamiento, ahora surge esta sensación física. Uy, está subiendo la ira. Está bajando esto. Es colocarse en una atalaya e ir viendo cómo se desarrolla todo ese teatro interno y todo ese Como un juego de testigo. relaciones. De Solamente un testigo que desarrollar el observa, no testigo. juzga, no critica, simplemente observa. Y cuando estamos en ese proceso, Fer, a ver, pasan yo creo que muchas cosas. Mucho de lo que yo veo ahora es el miedo a estar con uno mismo y descubrir lo que no queremos, no hemos querido voltear a ver hace mucho tiempo, de todo término, ¿no? Y mucho de eso es todo este, pues, dolor emocional de nuestras heridas, todo lo que traemos ahí acumulado. Y quedarse quieto asusta porque lo vas a ver de frente. Pero mindfulness no es que te lleve a que resuelvas, simplemente que observes sin juicio. Ya tú dirás si te vas a ir a una terapia o no. Pero el asunto de mindfulness es que por principio te pongas por encima de todo lo que no eres. Es como una Sí, representación, ¿sí? sí, pero también resuelve. Ok. También resuelve, ¿eh? O sea que, ¿qué es lo que sucede? Que uno tiene que, lo que propone el mindfulness es, siéntate, estate quieto y aprende a manejar esto. Ok. Aprende a manejarlo. ¿Eh? Intenta mantener un estado interno habitable, un estado interno, ¿no? Bueno, ¿no? Y entonces, claro, pues como tú dices, ¿no? Y por eso en el mindfulness se empieza siempre con la atención al cuerpo, como en el vipassana, ¿no? A las sensaciones físicas, ¿no? Uno aprende primero a gestionar la tensión física, ¿no? Y entonces a soltar. Entonces va entrando en una cierta calma, en una cierta tranquilidad. Esa tranquilidad, ese estado de tranquilidad, permite que uno vea las cosas con más claridad y que no salga corriendo, sino que diga, oh, sí, sí, ahora hay mucho odio, fíjate este odio como es, por lo que me dijeron, por lo que me hicieron, etcétera, etcétera, ¿no? Uf, qué odio. Y este no es un estado bueno, este no es un buen estado. ¿Por qué estoy aquí con esta tensión? Si la otra persona ahora mismo, vete a saber lo que está haciendo, el único que me estoy haciendo daño soy yo, ¿por qué voy a infligirme este daño ahora mismo, ¿no? Y entonces puedes soltar y deshacerte de muchas tensiones, aprender a gestionar el estado emocional. Es decir, si mindfulness empieza siendo un control de la atención, como tú sabes, en estas ha habido varias fases en el movimiento y en una segunda fase aparece lo que es la autorregulación emocional. La autorregulación emocional se convierte en algo muy grande dentro del mindfulness y, digamos, su faceta más brillante hoy en día es la compasión. El movimiento de la compasión, ¿no? Como Claro. una de las formas de la autorregulación emocional. Entonces, efectivamente, se empiezan a solucionar cosas porque las ves desde una perspectiva en la que puedes verlas con mayor, eso, con distancia, con perspectiva, ¿no? No te agarras a eso, sino que al verlo con perspectiva dices, oh, pues mira, pues igual yo no reaccioné bien del todo, etcétera. Y efectivamente, como tú dices, uno tiene que encontrarse con muchos gestos del personaje, con muchas actividades del personaje que no le gustan. Es encontrarse con ese mundo inconsciente, con esa sombra que normalmente no queremos ver, pero que tiene que ir también depurándose, tiene que ir saliendo para que podamos vivir de una manera más cómoda, más agradable, ¿no? Cuando estamos en este proceso de atención, de verdad, atención plena, de darme cuenta de quietud, que es lo que esta civilización no nos ha permitido ni en pandemia, ni en pandemia. Yo he visto que en vez de aprovecharlo como para pues conocerte y como tocar otros lugares, mucha gente lo único que hizo fue ver
televisión, ¿no? O estar en redes todo el tiempo por una necesidad externa, no interna. Cuando estamos en este proceso, Fernando, que estoy en esta autoobservación, estas sensaciones, nada más estoy diciendo, es como decir, ahorita tengo frío el pie derecho, ahora siento mucho calor en la palma de la mano y posiblemente me voy recorriendo ahí. La fase me pareciera como que, y aquí lo quiero poner porque tenemos un auditorio que a lo mejor no sabe ni nada de mindfulness. Lo que parece que nos cuesta trabajo aún cuando queremos empezar a meditar, es parar la mente, que no se para nunca, porque 60,000 pensamientos, ¿dónde los vas a poner? ¿Cómo? Ok, ya estoy en la sensación del cuerpo, entonces mi mente está ocupada porque está observando las sensaciones del cuerpo. A lo mejor me doy cuenta que este nudo aquí es una ansiedad y digo, claro, estoy ansiosa porque bla, bla, bla. Ok, entonces ahí voy. Pero cuando de pronto me quedo en este espacio donde la mente siempre nos domina, ¿qué pasa? ¿Cómo le hago? ¿Cómo se trabaja ahí? Sí, la idea es tener un lugar de apoyo, un refugio, un enganche, ¿no? Entonces, el enganche es el cuerpo, porque el cuerpo y la sensación somática, la experiencia somática, inevitablemente está en el ahora. Entonces, se trata precisamente de, al principio, como tú dices, es cultivar esta idea de tener este hábito de retorno a la experiencia somática. Y uno entonces se pierde en los pensamientos, empieza a dar vueltas y tal a esto, esta rumia mental, esta continua, pensamientos obsesivos, intrusivos, etcétera, etcétera. Y entonces cada vez que recuerdas eso, dices, pero hay un lugar seguro que es la experiencia somática. No funciona para todo el mundo, ¿eh? Hay personas que precisamente la experiencia somática les produce una cierta ansiedad. El entrar en contacto con el cuerpo les produce una cierta ansiedad. Estas personas tenemos que ir con más cuidado con ellos, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es un poco anterior al mindfulness, ¿no? Es esta mujer, ahora no me va a venir el nombre, pero de la terapia dialéctico comportamental, ¿no? Que trabaja con personalidades limítrofes, con casos un poco duros, ¿no? Pues trabaja con meditaciones cortas, meditaciones de 10 minutos, una cosa así, en las que, bueno, la persona va poco a poco entrenándose en estar en contacto con el cuerpo, ¿no? Y entonces se va como esa disociación entre la mente y el cuerpo va poco a poco sintonizándose, ¿no? Va poco a poco como entrando en una sintonía y eso hace que, bueno, que realmente la mente vuelva a ocupar el lugar que tiene que tener dentro del esquema del organismo mente-cuerpo, ¿no? Que es la solución de problemas prácticos, ¿no? Ten en cuenta que del tiempo que dedicamos a pensar en nuestra vida cotidiana, para lo que realmente la mente se usa, pues hay un 12% que estamos dedicados solo a solucionar problemas prácticos. La mayor parte del tiempo lo invertimos en quejarnos, en criticar a los demás, todo eso internamente, es decir, el pensamiento lo utilizamos de una manera absolutamente nefasta, ¿no? Y además recurrente, porque ojalá fuera creativa, sino que me agarro con un tema y ahí lo traigo todo el tiempo y vuelvo a decirlo y vuelvo a pensarlo y vuelvo a ver y digo lo mismo y hago lo mismo. Por eso, Meg, lo que tú dices es importante que la gente lo sepa, ¿no? Y es que no es un camino de rosas ¿no? Es decir, que tú vas a encontrarte con una mente que es tonta. Pero no la de nadie en particular, no la de nadie en particular, la de todos, o sea, todo el mundo, es que todo el mundo. Y es que es lo que la gente tiene que comprender eso, que es una gente, son mentes bobas, que están de eso, ¿no? Programadas y todo el rato dando vueltas sobre sí mismas, sobre cosas que no tienen ninguna importancia en este momento, que es eso, ¿no? Y eso sienta mal a la gente, ¿no? Pero es precisamente ese ejercicio de aceptación
que es el otro elemento clave de este proceso, ¿no? El aceptar, ¿no? Que somos seres limitados, vulnerables, etcétera, etcétera. Esta es la parte, ¿no? Emocionalmente importante, ¿no? La de reconocer nuestra limitación. Y un poco también, Fernando, creo que esta importancia personal nos mata. Porque como tú que das tanta clase y sabes Zen, y como tú te puedes que enojar, ¿no? Y entonces empezamos a actuar como personajes muy distintos a lo que somos adentro por pretender esta importancia personal y sostenerla. Que ese es, digo, no es que la trates de combatir, es que te rías de ti porque es absolutamente ridícula. Es absolutamente ridícula la postura. En el término de el proceso, ¿cuándo entra la respiración como una forma de entrar más en el mindfulness? Bueno, efectivamente, en lo que es el mindfulness de MBSR, de Kabat-Zinn, y posteriormente el MBCT, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness, etc., la atención a la respiración empieza pues, en el segundo, en el tercer, en la cuarta sesión de protocolos, porque hay que recordar que, como tú has señalado, los americanos lo que hacen muy bien es hacer paquetes, empaquetan cosas muy bien, Muy ¿no? práctico, claro. Eso es. Entonces, estos han empaquetado una serie, un popurrí de técnicas que son valiosas, organizándolas en un tiempo determinado para que la gente obtenga unos resultados, porque no olvidemos que el MBSR que cobra popularidad porque se hace investigación científica que prueba que tiene resultados iguales o mejores que otros tipos de terapias, incluida la farmacológica. Wow, claro. Porque lo que tiene que probar una terapia es que ofrece resultados, y en este caso es las famosas 8 semanas, ¿no? Las compañías de seguros en Estados Unidos te pagan una terapia si tú demuestras que es una terapia que ha pasado por este filtro, que en 8 semanas ha producido resultados. Lo que consigue Kabat-Zinn es demostrar que esto produce resultados en la ansiedad, en la depresión, etc., en ese término, en ese tiempo. Y para eso tiene una serie de técnicas. La atención a la respiración es una técnica importante, ¿no? Es una técnica importante, tanto en la tradición del Buda como en otras tradiciones, en otras cosmovisiones espirituales. Es una herramienta muy útil para los seres humanos por sus características, ¿no? Porque, bueno, es voluntaria e involuntaria, es intercambio con el exterior, tiene una serie de cualidades que como objeto de meditación es muy, muy interesante, ¿no? Pero también tiene una trampa, y es una trampa a la que yo señalo bastante en el libro, ¿no? Y es que nosotros somos, como venimos comentando, bastante obsesivos. Entonces a nosotros nos dicen, a ver, usted tiene que tener atención a la respiración. Y entonces lo que pasa es que no podemos. entonces la gente se desanima porque dice, yo no me concentro, yo no me... etcétera, ¿no? Entonces, hay que perderle también, digamos, el respeto a esta idea de la obsesividad por la atención a la respiración. No es más que una técnica más, una técnica interesante, posible, pero se pueden tener muchas otras formas y trabajos de meditación, ¿no? Una de las que más investigación científica ha producido fue la de la meditación trascendental, ¿no? Que es con mantra, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay muchos objetos de meditación. En la tradición del Buda se habla de 40 objetos de meditación, ¿no? Que pueden ser utilizados igual que la respiración, ¿no? Como en esta estrategia que estamos comentando de tener un refugio, de tener algo a lo que volver una y otra vez como un lugar seguro. Lo que queremos crear es un lugar seguro, un lugar en el que yo sé que estoy en el presente. En el presente no me ataca ni el miedo al futuro, ni me ataca la angustia del pasado, que es el gran problema nuestro, ¿no? O nos proyectamos al futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso es miedo, eso es ansiedad, eso es, ¿no? O nos quedamos como impotentes frente a lo que nos está pasando, ¿no? Porque tenemos miedo de lo que nos ha pasado antes, pensamos que nosotros no tenemos capacidad de gestión y nos
nos entregamos, digamos, a la melancolía, al malestar, a la depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, encontrar, como decimos todo el rato, este lugar de equilibrio, este lugar de sintonía, pero eso lo podemos hacer por la respiración o por otros objetos. Cuando dices de otros objetos, que por lo pronto voy a decir que aquí está mucho más manejado, la gente sabe muy bien que con un mantra que tú lo cantas y entonces estás en una frecuencia repetitiva, repetitiva, donde tu mente está ocupada y automáticamente el cuerpo está relajado. Y si lo haces a lo mejor 10 minutos, pues sales como nuevo para enfrentar el día. Mindfulness necesita una práctica constante porque se tiene que hacer como nuevos surcos, ¿no? A nivel cerebral, a nivel emocional, como encontrar que adentro lo tienes, el diseño está para ti ya puesto, nada más es que tú aprendas como la bicicleta, echarla a andar y una vez que sabes no se te va a volver a olvidar. ¿Cuál sería en esta, porque tú das clases de mindfulness que las conectas con el Vipassana, ¿cómo, cómo es esa frecuencia? Cómo es ese pasito a pasito para hacerle una forma de vida cotidiana? Efectivamente, uno de los grandes problemas del mindfulness es lo que se llama la adherencia a la práctica. Es uno de los grandes problemas que tiene planteada hoy en día pues, toda la investigación científica y tal. Y es que, curiosamente, aunque las personas en un entrenamiento de 8 semanas obtienen resultados y salen contentos de la experiencia, no consiguen establecer esa pauta cotidiana de atención. Realmente la realidad externa, con todos sus fuegos de artificio y etcétera, nos arrastra, pero de una manera tremenda, ¿no? Y entonces, en cuanto no tenemos la referencia del grupo, en cuanto ha pasado lo que es la fase terapéutica, la terapia, etcétera, etcétera, abandonamos muy fácilmente. Entonces creo que la metáfora que tú dices del surco es preciosa y es extraordinaria, ¿no? Es decir, hay que crear el surco y para crear el surco hace falta constancia y hace falta perseverancia, ¿no? Entonces, generalmente un grupo es la manera mejor de sentirte acompañado, ¿no? Porque, bueno, es una disciplina externa. Nosotros muchas veces necesitamos, incluso personas que son muy disciplinadas o que se consideran muy disciplinadas, necesitan esa disciplina externa, es decir, necesitan que el otro, presentarse ante el otro para hacer la práctica. Que el otro, tengo el compromiso con él, él me está viendo, yo vengo todos los miércoles, ¿no? Vengo todos los miércoles. Y eso, ¿verdad? Entonces, esta idea del grupo es muy importante, ¿no? Hoy en día también esto se puede hacer vía online, hay muchas meditaciones online diarias en las que tú puedes conectarte, ¿no? Pero también una de las cosas en las que no avanzamos es en que nos encantan las muletas o nos encantan, digamos, las facilidades, ¿no? Claro, claro. Entonces, nos encantan que nos hagan meditaciones guiadas, nos encantan las meditaciones con música, nos encantan todo ese tipo de ensoñaciones, ¿no? Y lo que nos cuesta realmente es estar en silencio con nosotros mismos, ¿no? Muchas veces la práctica se acaba limitando a proporcionarte un buen ratito durante el día, pero no avanzas en esto que es la comprensión del personaje y por qué este personaje funciona de esta manera, ¿no? Para eso se necesita esta práctica que decimos del silencio, etc., ¿no? Entonces, bueno, al principio, si uno consigue establecerse 20 minutos al día y tiene un apoyo, tiene alguien con el que hablar de ello, puede ser en psicoterapia o puede ser un grupo de relación, etc., la cosa puede funcionar. Pero, digamos, para que uno mantenga su práctica habitual, tiene que tener 40 minutos al día como un hábito. Cuando uno tiene este hábito de los 40 minutos, más o menos se puede sostener a sí mismo, ¿no? Y bueno, digo más o menos porque he visto en mi larga ya carrera, ¿no? Con todo esto, gente con muchos años de práctica que en 15 días de vacaciones La pierde. perdió el hábito y tal.
sí es verdad que cuando tú has tenido esta experiencia es más posible que vuelvas, porque vas notando cómo te deterioras, cómo Claro. la mente se vuelve a deteriorar, vuelve a estados anteriores, ¿no? Y entonces dices, coño, pero si aquello me iba bien, por qué Sí. lo dejé, ¿no? Es, es como esta lucha perpetua con el ego de que la comodidad, el confort, lo rico, la vacación, lo placentero y pues sentarse, estar en silencio puede no ser placentero porque Es, es muy implica esfuerzo, contraintuitivo. Es, con, porque eso es un esfuerzo y a veces es es un un esfuerzo. sobreesfuerzo, porque afuera todo te dice que vengas. Si Ujú. estás en familia, te reclaman. Si es el trabajo, te llaman. Si tú no desconectas el móvil, están 100,000 mensajes. O sea, todo te dice no te quedes solo. Es Ujú. como un mensaje en el subconsciente clavado que Sí, no te permite regresar. Y como bien dices, ¿no? En esta velocidad en la que vivimos, donde hay N, así como yo creo que mindfulness lo vivían nuestros abuelos cuando estaban en esos espacios callados, silenciosos, donde ni había música, ni había nada, estaban sentados. Y yo me acuerdo, de esa parte de estar sentado viendo la vida pasar, como un estado de quietud. No sé si estás de acuerdo, empecemos por encontrar momentos de ocio, de no hacer sí. nada, Eso, de no hacer nada, de no hacer de no hacer nada. nada, Y nada. entonces en nuestra inteligencia dices hacer nada. Yo me acuerdo de un dicho de mi mamá que decía, no, 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 el ocio es la madre de todos los vicios, mijita, ponte a hacer algo. O sea, Ujú. no te deja afuera porque es como, te da esta pena y culpa que voltean y te dicen, ¿qué haces? Nada. Ujú. ¿Cómo que nada? ¿No? Eso es, ¿Nada? En sí, estos sí, tiempos, nada. eso es. Nos da culpa no hacer nada. Eso es. Por eso es una práctica totalmente contraintuitiva, porque todo está enfocado a hacer, 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 hacer. Entonces, mira, nosotros ahora tenemos un protocolo para segunda mitad de la vida, que decimos, ¿no? Y la segunda mitad de la vida está muy preparada, está mucho mejor preparada para esto. La primera mitad de la vida, gente con 40, 50 años, tiene muchas dificultades en no hacer nada, muchas dificultades. No lo entiende que se pueda no hacer nada. Es que, Claro. ¿no? Entonces, pero para estas personas incluso ya mayores, nosotros decimos, la primera práctica es estar los 20 minutos sin levantarte, sin moverte, moviéndote lo menos posible, simplemente, ¿no? Y observar todo eso, como dicen ustedes, que te jala, ¿no? ¿No? Ajá, Te jala, ajá, sí, claro. eso es, todo eso, ¿no? Como, ahí tendría que hacer esto. Uy, se me ha olvidado esto. Uy, y esto hay que darle un valor porque si no vamos a abandonar la práctica. La función agenda de la meditación hay que valorarla. Es decir, es muy interesante observar porque uno se acuerda de muchas cosas que tiene olvidadas y que son importantes en la vida, ¿no? Entonces, hoy tendría que felicitar a fulanita. O ¿no? Le dije a no sé quién qué No tal, pagué. ¿no? Eso no es total, ¿no? Claro. ¿No? Pero mantenerte allí, porque el asunto es que la capacidad de autoengaño que tenemos es extraordinaria, ¿no? Y entonces lo vemos como si es algo que tengo que hacer ya. Y eso es lo que hay que ver, esa fuerza del ya, ya, ya. Eso es lo que es la tradición del Buda, es el apego, el aferramiento, el agarrarse a las cosas, esa pegajosidad que cuando entra una cosa en la mollera ya no la puedes sacar, ¿no? Porque se ha pegado, se ha adherido, ¿no? Y hasta que no me levante estoy luchando porque quiero levantarme, porque quiero levantarme. Entonces, aprender a soltar eso, ¿no? Y decir, no, pero si luego lo puedo hacer tranquilamente, si no, no se me va a olvidar. Bum, soltarlo, ¿no? Claro. ¿No? Para la gente que trabajamos con ideas, ¿no? Escribiendo cosas por el estilo, la meditación es creatividad, porque es eso, es dejar la mente de todas sus compulsiones y de repente ocurren cosas maravillosas, ¿no? Y, y, uno al principio tiene esa tentación, ¿no? De, no, me tengo que levantar y apuntarlo porque se me va a olvidar, se me va a olvidar, ¿no? Claro. Y no es verdad. Luego eso, si en ese momento lo cortas, esa fase de creatividad se aborta. Mientras que si tú lo dejas, eso continúa y tienes un argumento, tienes algo mucho más profundo. Y sobre todo, si has conseguido soltar y volver a tu lugar seguro, entonces es como que has conquistado
algo extraordinario, porque es el ansia viva, el ansia esa de esto, es poder dejarla soltar, ver cómo esa pegajosidad, dices, no me vas a engañar, ahora no me vas a engañar, y lo dejas ir, ¿no? Que esta parte nuestra la tenemos confundida. Una mente relajada es muchísimo más creativa que una enfocada, Mm. ¿no? Que cuando Efectivamente. a veces relajada en la regadera te llegan las grandes ideas, la conformación de todo lo que quieres hacer, cuando estuviste todo un día, el día anterior, viendo qué hago, cómo le hago, cómo lo digo, y de pronto, ¡pum! Pero porque la mente está relajada. Sí, sí. Eh, Perdón. Sí, aquí hay una diferencia interesante, creo, entre lo que has señalado al principio del concepto de flow y el concepto de mindfulness. En el concepto de flow, efectivamente, es estar absorto en una actividad. Y esto es interesante porque cuando estamos trabajando con objetos, como la meditación, o sea, como la respiración, el mantra, o compasión, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, estamos en esta línea de ser absorbidos por algo, de ser absorbidos por algo. Pero lo que es la esencia de la meditación vipassana es la libertad de la mente, es no estar absorbido, dejar la mente abierta, ¿no? Es decir, uno se sumerge y puede estar leyendo, ¿no? Durante 1-2 horas y no darse cuenta ni de que tiene sed, ni de que tiene hambre. Eso es el flow, ¿no? Eso es el flow, ¿no? Pero aquí estamos en un espacio limpio, en un espacio abierto, ¿no? Y Pantalla cuando entra, blanca. eso es, y cuando entra algo y dices, oh, mira, está saliendo esto, está saliendo. Y ahora va por aquí y se ha ido, ¿no? Y ahora empieza esto por aquí, y se va por allá, ¿no? Y entonces es como comprender, ¿no? Cómo funciona este juego, ¿no? De la causa y el efecto. ¿Por qué ha surgido esto? Porque antes había esto. Y entonces ese juego del vipassana es comprender este juego de la causa y el efecto, pero para eso se necesita no estar absorbido por una actividad. Por eso, en la tradición y también en el vipassana, en el mindfulness, aunque en el mindfulness está muy confusa esta diferencia, ¿no? Entre lo que es la meditación con objeto y lo que es la meditación sin objeto. El monitoreo abierto por un lado y el foco atencional por el otro. Ajá. Y, a ver, una vez que uno toma la decisión, vas, me gustó mucho, como lo dijiste, a tu lugar seguro. Porque creo que todos hoy lo que necesitamos es tener un lugar seguro. Que no es nada, me lo puede dar más que el adentro. Esa es una premisa que puede ser muy interesante. Ahí vas a encontrar centro, paz, quietud, información. Sin juicio, bueno o malo, ni lo sé. Posiblemente te encuentres y te veas de frente con emociones que has negado una vida. Sí me gusta mucho que hagas hincapié en que a veces este proceso acompañado, te entrena, pero también te ayuda a gestionar emociones que posiblemente por dolorosas no sabes cómo. Están ahí, pero forman parte de tu bagaje. Entonces, pues no te dejan avanzar porque pues está la herida. Entonces, que alguien me diga, sí, ya sabes que me ha surgido y me surge siempre y me hace sentir esto y me siento en una impotencia. Entonces, de ahí viene este acompañamiento y se resuelve en el acompañamiento o me das las herramientas para resolverlo dentro. ¿Cómo funciona? A mí me dio mucha luz. Hace este curso estuve dando una charla sobre el duelo. Y estudiando un poco el duelo, pues hay una nueva teoría también, ¿no? que está surgiendo últimamente y que tiene que ver con esto que llamamos oscilación, ¿no? Una oscilación de la mente. En el duelo, lo que sucede es que por una parte está toda la parte del sentir, el sentir el vacío, el sentir el dolor de la pérdida, el sentir todo eso, ¿no? El sentimiento de abandono, etcétera, etcétera. Pero también está el que tengo que solucionar cosas, ¿no? ¿Qué hago con sus cosas? O dónde llevo esto, a quién se lo doy, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, cuando más o menos se vio que lo que eran las teorías de fases
a la gente, a mucha gente le conflictuaba porque no pasaba por esas fases o no las pasaba en ese orden o cosas por el estilo, ¿no? Pero, sin embargo, esta idea me parece muy interesante, que es, a veces estoy observando mi propio malestar, mi propio sufrimiento, estoy sintiendo eso y eso es como una herida que va supurando, pero hay veces que tengo que mirar al otro lado, tengo que solucionar cosas, ¿no? Y entonces se genera una oscilación entre ambos direcciones de la atención, ¿no? De lo que va pasando por dentro. Es natural, no hace falta que tú hagas nada. Simplemente tienes que darte cuenta de que esto sucede así, ¿no? Y darte cuenta entonces de cómo, pues eso, la mente puede estar en los dos lados, y cómo está en los dos lados, puede estar con el dolor y puede estar sin el dolor. Y entonces es una comprensión de que realmente todos los estados son estados pasajeros y que son estados que surgen por causas y condiciones, ¿no? Entonces, esto sucede, lo que estamos haciendo con el lugar seguro es un poco lo mismo. Yo pongo el lugar seguro, la mente se va, pero sabe que tiene un sitio a donde volver. Y entonces va viendo ese problema desde diferentes posiciones, desde diferentes perspectivas. Y cuando tú has visto el objeto por todos los lugares, ya lo conoces completamente, ya el objeto desaparece, ya no te hace falta volver a él, para nada, porque lo comprendes, porque lo has asumido, porque lo has integrado. Ya no necesitas otra vez estar sobre él, no se agarra la mente a ese objeto. Se agarra mientras hay algo que todavía no comprende de él, pero cuando ya lo ha visto todo y dice, bueno, no, si, ir por ese camino no me lleva a ninguna parte. No, ya sé que yo sigo siguiendo por ahí, me engancho y no tengo salida. Déjalo. Entonces, mucha más facilidad de soltar y se produce un fenómeno fundamental para nuestra mente, que es la flexibilidad. La flexibilidad de la mente, la adaptabilidad de la mente. La mente puede ocuparse de esto, pero puede soltarlo, y puede ocuparse de esto y puede soltarlo, y puede ocuparse de esto y puede soltarlo, y va solucionando cosas. Dijiste una palabra que creo que es importante, pasa. Lo que todo pasa, siempre, todo pasa. El trayecto de que pase es que no te aferres o te apegues al sufrimiento mismo, ¿no? Es dejar, es como la taza que agarras una jarrita caliente y sigues diciendo que te quema todo el tiempo. Pues un día dices, pues si la sueltas estaría mejor, ¿no? Que parece obvio, pero Sí. estamos ahí y en todo término en las relaciones personales nos pasa, porque no solamente es cuando se muere, es cuando alguien se va, cuando me abandona, cuando ya no me quiere, cuando no me acepta. Vivimos muy ensimismados en esta carrera de que alguien me llene. Y en esta carrera de llenarme hay mucho más vacío del que me puedo dar cuenta. Entonces, si regresas a este lugar seguro que tú nos has dicho y nos has explicado maravillosamente, es me voy a empezar a llenar de mí, de lo que sea que es mí, ¿no? Voy a ponerlo en mí, así, porque si me puedo dar cuenta, algo se va a resolver adentro, sin que venga nada de afuera a llenarlo por mí. Que es lo que nos va pasando con las codependencias, porque quiero que tú me liberes el trauma, que tú me ayudes, que tú me apoyes, que tú me mantengas, o sea, todo lo pongo allá, entonces claro, nos mueve tantito el allá y ya perdí lugar. A ver, mi Fer, yo quiero presumirte, ¿no? Vas a sacar este maravilloso libro, bueno, no lo vas a sacar, vas a venir a México pues a promoverlo, que me Sí. fascina. Este libro, ¿a dónde nos lleva este libro? Que es un buen camino para explorar el mindfulness, para practicarlo, la Sí. propuesta. Mira, el libro es, claro, yo vengo del mundo académico, pero en un momento dado, digamos, encuentro esta forma de trabajo, la meditación vipassana, y comprendo que este es un método universal para la superación del sufrimiento, que es un poco lo que vocacionalmente como psicólogo, como psicoterapeuta, yo tenía, ¿no? La vocación, ¿no? Entonces, dejo el mundo académico y me dedico a la transmisión, ¿no? Del Vipassana. Y entonces surge el mindfulness. El mindfulness surge dentro del mundo académico, curiosamente, ¿no? Claro. Y entonces, lo que yo veo es que
por una parte, hay una disociación en este movimiento. Por una parte están los académicos que tienen herramientas extraordinarias que son capaces de hacer que esto tenga una repercusión muy importante a nivel social, etcétera, pero que no tienen mucha práctica, que no conocen muy bien lo que es la tradición del Buda, ¿no? Y por otra parte están los tradicionales, los ortodoxos, incluso diríamos los religiosos, ¿no? que funcionan dentro del ámbito del budismo, que saben mucho de lo suyo, pero no son capaces de salir al mundo laico y explicar con palabras para laicos la profundidad de la técnica, ¿no? Entonces yo veía estos dos mundos como un poco disociados. Y lo que intento en el libro es juntarlos, es unificarlos los dos, es decir, yo explico la tradición, pero con argumentos de la psicología contemporánea. Eso es lo que hago en el Pues, libro. pues de verdad, mil gracias por estar con nosotros en este programa, que siempre digo que a veces el tiempo corre más rápido de lo que uno quisiera, cuando uno Claro. la pasa bien, cuando tiene una buena conversación. Y si quieres, ¿qué nos dirías así como para cerrar el programa, para amarrar? ¿Qué le quisieras decir a nuestra audiencia? Bien, nosotros nos han echado a este mundo en un organismo que no sabemos cómo funciona. Y es más, nos han dicho que funciona de una manera que no es verdad. Entonces, lo que propone el mindfulness es descubre cómo funciona esto. Descubre por tus propios medios cómo funciona este cuerpo y esta mente. Hazte cargo de ellos. No dejes la responsabilidad a los médicos, a los psicólogos, no. Observa con perspicacia, con interés, con curiosidad, con compasión, todo lo que es tu continuo, tus gestos, tu conducta, tu habla, tus pensamientos. Genera una presencia en todo eso y descubrirás cosas maravillosas y la vida te irá mucho mejor. La vida te va a resultar mucho más fácil, mucho menos esfuerzo, va a ser mucho más fluido. Pero eso requiere el que dediques un tiempo para ti cotidianamente, que te pongas como prioridad a ti mismo, a ti misma, que decidas que tú eres lo importante y que si tú estás bien, lo de fuera está bien. Claro. Esto sería, creo, lo que creo que puede ser. Déjame compartir tus redes, por si te quieren buscar, en Facebook, en Instagram, vean tu escuela en línea, tus retiros y todo este potencial, lo vamos a dejar y bueno, para que se contacten contigo. Te doy las gracias infinitas, infinitas por estar en el programa. De verdad, muchísimas gracias, Fernando, y sobre todo, cómo bendigo la posibilidad de estar tan lejos y tan cerca. Es maravilloso, es Es maravilloso. maravilloso. Ha Esta, sido para mí también un auténtico placer estar contigo. He disfrutado muchísimo de la conversación y nada, espero que haya sido útil para tu gente y para la gente que te sigue. sin duda que sí, sin duda que así es, así, clarísimo que sí. Por lo pronto a mí me dejaste muy contenta, muy feliz. Gracias por estar. Muchas gracias, Me. Y pues así cerramos nuestro programa el día de hoy con con esta buena voluntad. Vayamos al lugar seguro. Y el lugar seguro es darte un tiempo de no hacer nada y observarte. Ahí, estar como tu mejor compañía. Elijo que este día sea maravilloso para ti. Pásala muy bien. Nos vemos la próxima semana.